Creo que a veces soy muy sensible en algunas cosas y también he aprendido a ser fuerte en otras decisiones. La verdad, no jugaba con mis hermanos. Yo era más protectora. O sea, me dedicaba más a cuidarlos, a que hacer con ellos sus tareas y así, pero no recuerdo y creo que ellas también, o mis hermanas con las que más convivía, siempre me reprochaban eso de que es que tú no juegas con nosotras, así, entonces, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá, creo que ese es Juan 3:16. Sí, no, no era mi cosa favorita aprenderme versículos, pero sí, no me gustaba, pero los teníamos que aprender por ciertas cosas. Well, it was a long time ago, but I can I can say that it was beautiful. If you've ever been to the property in Genesis, you can go on the second floor, and there's like this beautiful view of the mountains. And I think there's a volcano actually that you can see behind there. And I remember the sounds of little children running around. Pues la verdad las instalaciones me sorprendieron, o sea, difícilmente en México vemos una asociación, una institución de ese tamaño y con que desde que entras se ve que no hay problema de recursos económicos. Course, I was impressed with the organization by the sheer number of homes that they had, the properties that they had. Y me acuerdo que en una ocasión por la fachada de la Casa Génesis era muy grande ¿cómo se le llama? Siembra en la parte de enfrente, en la parte de atrás. Vamos caminando, una de mis compañeras olvidó sus calcetas que tenía que llevar. Le digo, vamos, yo tengo unas calcetas. Y me acuerdo que en esa ocasión empezó a acomodarse la ropa porque estábamos caminando casi llegando a la Casa Génesis. Y me dijo, yo nunca he entrado a una casa así. ¿Cómo así? Y me dice, sí, de dinero. Y le dije, no es de dinero. Ahorita vas a leer en el cartel lo que dice. Casa, hogar. Y ta. Oh, lo siento. ¿Por qué lo sientes? Es donde vivo. La institución en la que nos vamos o nos estamos enfocando está establecida como Niños de México en Estados Unidos y aquí en México está como ayudante al niño IAP. ¿Cómo llega a México? A través de un matrimonio misionero, porque esto parte de una idea que tiene que ver con, podríamos decir que con puntos o principios religiosos, principalmente cristianos evangélicos. Entonces es un matrimonio estadounidense que llega a México para servir a Dios como misioneros. Ellos ya traían para este momento un poco la idea de que lo que iban a hacer iba a ser en pro de niños y niñas mexicanos. So these are organizations that are nonprofits. So they don't make a profit for the work that they do. And they are largely supported by churches within the movement. One big donor is in Florida. That's Tomoka Christian Church. They've been supporting the institution for a long time. Another large church that supports the institution would be First Christian Church Washington in Missouri, and that's the same thing with individuals. Minimum donation, I believe, is $25. That money is supposed to go to that child's well-being, their education, their food, that sort of thing. And it also gives you a personal connection to the ministry and to that child. But this is how the institution gets its money.
So my primary role was to educate the children as an English teacher. So I got exposure to them by being an English teacher at the Genesis campus and also living in the Agape home in an apartment. Lunes a viernes era levantarnos, ya nos habíamos bañado en la noche, si nos bañamos, porque también uno a veces cotorrea y no se baña, ¿verdad? A las 7 teníamos que estar en la escuela. Estoy hablando de la escuela en la casa hogar. Tenían unos libros que se llamaban lecas y todo eso, teníamos que empezar a hacerlas. Después teníamos otro tiempo de devocional, algo así, teníamos un devocional. Tiempo de comida, más o menos a las 3 de la tarde. Después teníamos que hacer un aseo, todos. Fue duro el primer día porque nos dividieron así totalmente. Ustedes son hombres, se van para acá y ustedes acá, ¿no? Literalmente las casas están súper cercas, pero no nos veíamos. Entonces yo a veces me tenía que salir por la parte de atrás para ir a ver a mis hermanos. Y pues ya eran con los que más estaba. Podíamos pasar una noche a lo mejor viendo películas, dependiendo también los tutores. Todo es dependiendo los tutores a cómo hagas tu día. At our national tournament in 2011, we were offered trips to Mexico. But this was not just like a vacation trip. This was what we call a mission trip, a short-term mission trip, to go to a home for orphaned, abandoned, and abused children called Niños de Mexico. And I didn't know anything about Niños, Mexico, Spanish, but I had also never been outside the country. I was selected and I went to Mexico December 27th, 2011. And that trip, which was 7 days long, changed my life. Niños de México, o Ayudante al Niño, fue fundada en 1967 y actualmente opera con 8 casas hogar. Steve Ross es el director ejecutivo y actúa como enlace con la sede de Estados Unidos. Hasta el 2022, David Hernández fue el director administrativo de la institución en México. Las autoridades responsables de velar por el buen funcionamiento de las casas hogar y el bienestar de los menores son la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y el DIF de la entidad. Es el DIF quien determina cuántos niños llegan a las casas hogar. Cada año, un promedio de 76 menores de edad son confiados al cuidado de Ayudante al Niño. Steve really won me over, and he basically became like a hero of mine. I really respected him and looked up to him. Él estuvo primero en la institución como cuidador. E igual junto con su esposa, que se llama Janet, tuvieron a cargo una casa y estuvieron al cuidado de niños. When I first met him, I very much liked him. He's an incredibly likable person. I found him to be very authentic. I thought that he really loved the children. I thought that he really cared about the children and their welfare. Porque entra el nuevo directivo, se llama David Hernández. Entra este cuate y esta es una persona que pues no nos agrada a simple vista. Pensaba que David Hernández lo manipulaba. Eso era lo que yo tenía. O sea, yo decía, el tío Steve está bien pendejo, perdón por la palabra, pero siempre pensé eso de él, ¿no? O sea, siempre David le dice qué hacer, o sea, porque pues literalmente se veía así. The children were very used to having visitors there and having visitors there from the United States. The children, you know, encountered people from the United States all the time because they would have work groups there, particularly in the summer months.
O sea, las medidas que había de control, de supervisión, de cuidado, de en qué momentos estos voluntarios estadounidenses tenían contacto con los niños, qué actividades hacían, cómo se manejaban con ellos. De repente tú ya podrías ver a una chiquita de 6 años ya sentada en las piernas de un voluntario. El sistema de cuidado que ellos iban a empezar a desarrollar, a buscar, a aprender, iba a ser a través de algo muy parecido a una familia, o sea, contar con una figura materna, una figura paterna. A kid grows up at Niños, they get married, they have their children, maybe they express a desire to go back and serve in the institution, and they may be able to be contracted as house parents. That happened multiple times. It's happening right now. There are former Niños who are serving in the institution as house parents or auxiliary house parents. En cada cambio de tutor era cambio de cuartos, cambio de quehacer, de aseos y nuevas reglas. En total creo que tuve como unos 13 tutores. Unos podían quedarse unos poquitos tiempos, pero no entendíamos por qué eran esos cambios tan bruscos de repente, de cambios. Voy a cambiar a otros tutores. No sabíamos qué pasaba realmente. Lo difícil de esto es que unos te dicen que está bien esto, otros te dicen que está mal, otros te dicen que es normal y te tienes que adaptar a todas estas situaciones y a todos estos pensamientos diferentes, porque aunque todos tengan la misma religión, con todos es diferente. Las casas hogar funcionan principalmente con dinero donado por iglesias cristianas estadounidenses. En 2021, ante las autoridades fiscales mexicanas, Ayudante al Niño presentó un informe donde declaró haber conseguido $655,000. Sin embargo, reportes de autoridades fiscales en Estados Unidos revelan que en 2021 Niños de México recibió $1,700,400. Ese mismo año, Steve Ross, en su rol de director ejecutivo, obtuvo un salario de $82,000. A diferencia de la mayoría de las casas hogar en México, esta institución destaca por su poder económico, lo que le ofrece la capacidad para cambiar positivamente la vida de los niños que albergan. Pero en todo ese tiempo siempre hay que memorizarnos un versículo de la Biblia diariamente, teníamos que hacer juegos, todos los juegos que hacíamos eran bíblicos. Vamos a jugar a buscar un libro de la Biblia y este tipo de juegos. Todo era bíblico, todo tenía que ver con principalmente religión cristiana. Todo estaba mal y pues veníamos acostumbrados de una religión y que de repente te cambien así de otra religión y te obligaban como a ir a la iglesia. Muy prohibido estos temas de la Virgen de Guadalupe, muy prohibido los temas de ídolos y todo eso. Mis tutores eran Betty y Ricardo. Tenía una disciplina muy fuerte. La verdad que ahí las disciplinas eran con una tablita que tenía un versículo. Donde decía, el que ama disciplina, es un versículo bíblico. A veces te ponían al sol ahí parada, o con tabiques en las manos, o con algo pesado cargando, o nariz a la pared, o frijoles toda una semana comiendo, o eran disciplinas así que la verdad pues en otros lugares como en el DIF que a mí me tocó vivir nunca tuve una disciplina, nunca nadie me pegó, o sea, nada. After that would be in 2018, when I was approached by a young man in the institution who told me that he had evidence that a house mom who was also in Agape was having a sexual relationship with a young man in the institution that had started when he was a minor.
I told the young man who gave me that information, you need to give me that evidence. And when he did, I immediately contacted the executive director, who happened to be in Mexico at that time, and said, we need to meet. I have something very serious we need to talk about. So we met, and I presented that information to him. The response that I received was kind of like strike two. When I first brought that information to Steve, he seemed very moved by it. And I thought, okay, he believes me, he believes the young man, action is going to be taken. He stepped out of the meeting that he and I were having to call the field director, David Hernandez, to talk to him about this information. What is important here is that the accused house parent was David's sister. The first thing that worried me was he first asked me, is it okay if I say who gave him the information? And I first said, well, no. I'd rather you not tell him that it was me, because I worried about some kind of reprisal if he knew that I was the one who was presenting this information against his sister. And Steve said to me, well, basically intimated to me that in order for this to move forward, he would kind of have to say something. And I thought, okay, fine. I don't want this to, not go anywhere. So if you have to tell him my name, that's fine. But even in that conversation, it kind of felt like he was trying to get me to stop. David, no sé si tenía una relación con tal chica, pero cuando él llegaba, él la sentaba en sus piernas, él la acariciaba de una forma que no estaba bien. Ellos dos se mensajeaban a muy tarde. Ella tenía otros privilegios. Yo había tenido los zapatos de una de las chicas, porque me las había prestado. Creo que en ese tiempo ya se habían roto mis tenis, algo pasó. Entonces, pues ya te los cambio, o creo que los dejé en el cuarto, pues vamos pues. Fuimos y teníamos que pasar por un pasillo en la casa Génesis, y ese pasillo daba al cuarto de los tutores y después daba a otro cuarto, y podíamos, en vez de dar la vuelta a mi cuarto, podíamos pasar más rápido, ¿verdad? Y cuando pasamos, abrimos y está la chica, la niña, porque era una niña, estaba acostada, nos habían dicho que estaba enferma, y Alberto estaba besándola. A principios de enero, y lo tengo claro porque en ese momento me cambiaron de lugar para vivir. Estaba yo viviendo en un departamento dentro de una de las casas de niños, y me cambian de lugar para vivir a un departamento que ya estaba dentro de las instalaciones, pero ya no en sí dentro de una de las casas donde había niños albergados. Entonces me cambian de lugar, y este chico nos ofrece ayuda para hacer la mudanza. O sea, nada más teníamos que caminar unos metros para llevar algunas cosas, no eran muchas. Y al momento que entra al departamento, entonces le dice este chico a mi esposo, oiga tío, ¿usted sabía que yo ya conocía este departamento? Y mi esposo le dice, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Y el chico le dice, es que aquí antes hacían pijamadas. Y le dice, ¿cómo que pijamadas? Sí, un tío nos traía aquí a ver películas y nos hacía de comer, y hacíamos una pijamada y nos quedábamos a dormir, varios de los niños aquí con él. When I arrived in January 2015, Lara Hernandez, David Hernandez's sister, was being announced as the new house mom at Casa Agape. That was when Ricardo was moved to Casa Esperanza. I didn't know anything about the allegations.
I was told later about the allegations by Steve Ross. So Steve told me that Ricardo allegedly molested several girls in the house. I was told that his wife had walked in when he was kissing one of the girls, that his wife had been the person who reported that behavior to leadership, meaning David and Steve, and that because of that, that was why he was being moved. Mi esposo me dijo, ¿y quién fue el tío? Entonces él le dio el nombre y mencionó a un cuidador llamado Fernando. Y le dijo, y ahí hay una tina, en ese baño hay una tina. Y le dice, la conozco bien, porque pues ahí nos llevaba el tío. Y mi esposo le dijo, ¿y para qué lo llevaba? Y él nada más le dijo, usted ya sabe. O sea, pues cosas que luego hacen. Y mi esposo le dijo, no, yo no sé de qué me estás hablando. Y ahí ya él le dijo, ¿quieres que sigamos hablando? O sea, ¿hay algo que me quieras decir? Y él le dijo, pues sí, todo lo que le describe es abuso sexual infantil y alguna acción que se determina como violación. And Steve tells me that all happened. They move him to Esperanza, and then they find out that Ricardo ended up physically abusing a bunch of the boys in Casa Esperanza. So this is the executive director of the organization telling me that he allegedly sexually abused a bunch of girls in the house in Casa Agape, and then allegedly physically and apparently verbally and emotionally as well, abused a bunch of boys in Casa Esperanza. Hapem had just been there and delivered them a letter and said, you have 24 hours to report about the abuses. En 2017, la Junta de Asistencia Privada, conocida como JAPEM, exigió a ayudante al niño que presentara la denuncia por abuso sexual. Además, ordenó por medio de un escrito que no se permitiera la presencia de tutores hombres en las casas destinadas a niñas. Pero hasta hoy, no han cumplido. Las autoridades tardaron 2 años en preguntar en qué etapa estaba la denuncia. En marzo de 2019, David Hernández, director administrativo, respondió a través de un oficio que la Fiscalía había abandonado el caso por inconsistencias en los testimonios proporcionados por las niñas. En una ocasión todas estábamos jugando en una noche y llega la tutora y pues a todas nos saca a correr, pero yo me escondí debajo de la cama, o sea, a mí no me sacó a correr. Entonces en eso entra el tutor y empieza a tocar a la chica que estaba ahí dormida. Era, ya ha de haber tenido como unos 14 años, recuerdo. Y y pues yo me quedé así, o sea, no podía decírselo a alguien más, ¿no? Yo recuerdo que ella chillaba y le pedía que se detuviera. Ella decía, déjame, o así, ¿no? Le voy a gritar, y él decía, no, porque si tú gritas, todos te conocen, sabes que pues eres muy noviera, que esto. Y esa fue la primera vez que yo vi algo así. Otra ocasión fue el doctor, que vi cómo tocaba a mi hermana. So I met Dr. Noe in 2015. He was serving, I was introduced to him and his wife.
I was told that he was alumni in the organization, which means that he was a child that was raised in the organization. So he was kind of the shining star of the organization. And he was introduced to me as the organization's doctor. So it was explained to me that he took care of anybody that had to do with the organization. He was a very likable person. I very much liked him and his wife. And unfortunately, I got sick quite a bit. And he was the doctor that took care of me. On one occasion, he came to my office after school, dismissed, and to check on my blood pressure. He came with a blood pressure cuff, and I thought, wow, this is really what service. I thought, wow, this is really kind of him. He's a very kind man. Vi en ese tiempo, creo que habíamos ido a la Aurrera. Y vi un suéter y pues dije, pues ahorita pues yo no estaba haciendo artesanía todavía, o sí la hacía, pero todavía no llegaban los americanos para poder comprarme y todo. Entonces dije, bueno, pues voy a ver la forma de tener dinero. A veces nos ponían a lavar los carros, a hacer algún trabajo para ganarnos dinero. Mi error fue decirle a mi amigo, al doctor Noé. Le dije que había visto un suéter muy bonito y que quería comprárselo a mi novia en ese tiempo. Y me dijo que sí, que me pasara para atrás. Nos daba vitaminas, le pedíamos vitaminas, eran de ositos y pues también nos gustaban. Pero tenía su consultorio y en otro lado era un cuarto que también tenía todas las medicinas y también tenía camilla. Entonces, pásate para atrás. Pues me pasé y dije, quería saber si tiene algún trabajo o algo. Y me dijo que sí. Me dijo, dame un beso. Y le dije que no. Y esta persona para mí era muy confiable. Me decía hermanita, me decía prima, porque pues él creció ahí. Era las primeras generaciones, creo que es de las primeras generaciones, ¿no? I went to see him for a sinus infection, and I went to his office, which was downstairs on the property. And by this time, I was comfortable with him enough to go by myself. And he was doing the medical exam, and he was talking to me. We were engaged in conversation, and he was checking my eyes and checking my nose and my throat, and pushing on my sinus cavity, talking to me about, what he was doing. And all of a sudden he moved down to my throat, to check to see if it was swollen and checking my lymph nodes. And he was talking to me the whole time, and then all of a sudden he stopped speaking. And he moved to a private area of my body. And he began to touch me in a private area of my body. He stopped speaking, and he just looked at me, and he had this evil, sinister look on his face and like a smile. And he just looked at me, and it like sent like shivers down my whole body. And he looked straight at my face when it was happening, and I froze. And I couldn't move, I couldn't speak, I couldn't do anything because I knew what was happening. A victim knows when they're being assaulted, and I was being assaulted and I knew it. Entonces me acuerdo que esa vez me quedé en la parte de los anaqueles donde está el medicamento
me quedé como pensando, pues, ya estoy aquí, pero es como estoy pidiendo un trabajo, como, pero de repente ya me consumía como la culpa, ¿no? Híjole, ya abrí esa puerta. Me quedé en las partes de los anaqueles, agarró, se regresó hacia la puerta, la cerró con seguro y me dijo, pues ya sabes lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y me quedé parado enfrente de él un buen rato hasta que terminé por acceder a hacer lo que íbamos a hacer. Me sentía con mucho asco, me sentía muy mal nuevamente. Era mi amigo y me sentía muy mal. Cada que nos veíamos era acariciarme la mano y decirme, si quieres vamos a un hotel. Su esposa se iba a natación, creo que antes de las 12. Vamos a un hotel. Sonreía yo de nervios y me iba rápido a mi cuarto. Me pasaba la tarde durmiendo, no quería saber nada. And then he just turned around and then he started talking again, and then he ended our exam and gave me whatever paperwork or medication and said our exam was over. De ahí pasó diciembre y enero la llevábamos bien. Javier empezaba a ser un poco más, se me acercaba más, no sé, como que a veces me tomaba así como del brazo o cosas así que no me gustaban, pero pues él siempre decía que pues era mi papá o sea, yo veía luego como él abrazaba a su hija o así, entonces yo decía, pues no hay problema, ¿no? Y no sé si habíamos regresado de la iglesia, no recuerdo muy bien ese día, pero ya era noche cuando yo estaba sentada, estaba acostada en el sillón con otras dos de las chicas. Y llega Javier y dice, yo me quiero sentar aquí. Entonces yo me paro y le digo a la niña, pues recórrete, ¿no? Y él dice, así como que, no, ella dijo, no, yo me voy mejor a otro sillón. Y yo dije, bueno. Y entonces ya estábamos ahí sentados cuando él empezó a agarrar como mis orejas, empezó como que a hacerme caricias y así. Entonces yo me subo a mi cuarto y estaba Bridget, una de las chicas más grandes, y me dice, ¿estás bien? Le digo, sí. Y ya esa vez fueron como a la mañana siguiente, antes de irme a la secundaria, él subió y me dijo que lo perdonara, que no era su intención lastimarme, o que pues eran caricias como un padre y que no sé qué. Entonces yo le dije, sí, está bien, y yo me fui a la escuela. Regreso y como que él fue muy grosero, empezó a ser muy grosero y a hacerme así como de que, a decirme de apodos, ya no era como lo que antes era, ¿no? Y pasó como una semana y ya después subía todas las mañanas. No había día casi que él no subiera a tocar. Fue cuando cumplí 15 años, sí, porque empezó cuando tenía 14 años a tocarme. A los 15 años, el mero día de mi fiesta de 15 años, fue cuando él ahora sí ya abusó sexualmente de mí. Nunca noté algo hacia las demás. Yo sentí que nada más me pasaba a mí. Me alejé muchísimo de las chicas, especialmente de mis dos hermanas. Y tal vez las
las culpaba en una parte de lo que a mí me estaba pasando, porque yo decía, yo por cuidarlas o porque no querer que a ella les pase lo mismo, yo me quedé callada y subo con mi hermana y ella me empieza a platicar que desde que ella tenía 12 años la abusaba. Durante todo ese tiempo que a mí me abusaba, él también abusaba de más chicas. En 2021, un año después de que Javier renunció a la casa hogar, las 11 niñas bajo su cuidado decidieron denunciarlo. Sus testimonios habían sido ignorados por los directivos, por lo que esperaron la visita de una autoridad externa para contar lo sucedido. A diferencia de lo que ocurrió en 2017, esta vez las autoridades de la Junta de Asistencia Privada acompañaron a las niñas para presentar formalmente la denuncia ante la Fiscalía del Estado de México. Javier fue detenido en abril de 2022 y la Fiscalía inició más de 5 carpetas de investigación, pero solo una terminó en juicio con sentencia. En abril de 2024, Javier fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de violación agravada. Hasta junio de 2024, 6 de las 11 niñas que denunciaron a Javier seguían viviendo en casas hogar de ayudante al niño, porque así lo determinó el propio DIF del Estado de México. What we have seen is that pattern of abuse that I explained, where a child is abused by an employee, that abuse is reported to leadership, and leadership does not report that abuse to the authorities in Mexico. So it's not just a house parent abuses a child, but now you have the actual leadership of the institution who is participating in this system of abuse in order to protect an institution from outside scrutiny. And that happens time and time and time again over a large period of time. I mean, my suspicion is that this goes back decades and generations. That's where the systemic word comes from, is that, you know, when I was there, I was aware of Ricardo, I was aware of Alberto, I was aware of Doc Noe, I was aware of Fernando, I was aware of Lara, I was aware of Juan Manuel, I was aware of, I mean, I'm sure there are more. Different directors, different people on boards, different psychologists, different house parents. So we're not talking about a case of abuse here, we dealt with it, a case of abuse here, we dealt with it, but we're talking about numerous cases of abuses that were not dealt with properly, and they were not dealt with properly by leadership in what appears to be, by all accounts, a concerted effort to protect the institution's reputation, and perhaps more. La verdad, ni siento alivio. Yo pensé que iba a sentir esa paz. O sea, como que decir, pues ya, no sé, pero no. Y nosotros valemos demasiado, también tenemos propósitos en la vida, no solamente queremos que seamos un cero a la izquierda después de haber salido con alguna dificultad con la institución. Vivir bonito, me gustaría y que pude lograr muchas cosas, que se pudo lograr un cambio, ¿no? A través de, a lo mejor, mi historia, ¿no? Podemos dejar una marca, ¿no? Algo que se puede repetir por generaciones, algo bonito. Durante la investigación, se logró contabilizar que al menos 8 presuntos agresores
abusaron sexualmente de 20 menores de edad, entre ellas 2 hermanas que vivieron en la casa hogar en la década de los 90 y que a último momento desistieron de dar entrevista. Ninguno de los presuntos agresores trabaja actualmente en las casas hogar fundadas por Ayudante al Niño, y Javier es el único que ha sido procesado judicialmente. Desde hace 7 años, las autoridades mexicanas saben lo que ocurre dentro de las casas hogar de esta institución. En 4 ocasiones, estas mismas autoridades han levantado reportes sobre los abusos. En Ayudante al Niño, la situación no ha cambiado. Hasta junio de 2024, Steve Ross continuaba como director ejecutivo, y en las 8 casas hogar vivían 65 menores de edad.